cuando empezó el calendario tuvimos un impasse y resulta que tuvimos que cambiar y quedamos así hasta el final. Acordamos que cuando dijera Cristian era Marco y cuando dijera Marco era Cristian. Tenemos un problema de personalidad. No es de personalidad, es una pero que se va. Así que por eso me tocaba venir a predicar. Bien, vamos a contarles dos cositas que quería contarles. A partir de mi pega, que yo soy director de un colegio, cada vez desde que yo hace ya, ahora estoy trabajando el año 91, son como 33 años, yo como de esos 33, un poquito menos de la mitad, unos 15 llevo como director. Cada vez cuando hay padres que no mandan a su hijo al colegio, uno los tiene que denunciar por vulneración de derechos, porque según la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos del Niño, los niños tienen derechos que son inclaudicables, que es el derecho a la educación. ¿Ah? ¿Te traigo agua? No. Se me quedó el café atrás, pero no después. Sí, estoy bien. Si me veo ahogado, te digo. Y cada vez yo me he dado cuenta que cada año nos toca ir más a tribunales con estas denuncias de vulneración de derechos. Y el otro día nos tocó ir a celebrar cuando empezaba el 18, el 12, en la iglesia Cristo Redentor, que es un colegio, y estaba un pastor que es el Cristóbal Cerón, y él es parte de un sistema de guardadores, y tiene él tiene una hija y tiene un hijo, pero no es hijo, sino que es un niño que él guarda, él lo cuida, y que es del Estado. Y nos contaba algún grupo que cada vez hay más niños que están en situación de abandono. En los hospitales, la madre los tiene, se van y los dejan botados. Se arrancan, mejor dicho, no se van y los dejan botados. Y eso no es algo que pasó este año y después ya no pasó nunca más. Ha ido en aumento, cada vez más va en aumento. Lo mismo que los niños que los papás no los mandan al colegio, o si los mandan todos descuidados, sucios, con ropa no adecuada para el invierno o para el verano, con pediculosis y esas cosas. Y cada vez uno ha ido aumentando el nivel de denuncia con respecto a esos casos. Y se ve la despreocupación de los papás. Uno dice, pero ¿cómo pasa esto? Ya vamos a orar y vamos a comenzar con esta predicación. ¿Está el título ahí o no? Sí. Ya. Bien. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tú, Señor, nos entregas tu palabra y nos traes, Señor, hoy día este hermoso pasaje de Timoteo, Señor, de Pablo hablando de Timoteo, Señor. Te pedimos que tú nos hagas entender lo que Pablo le trataba de decir a Timoteo en este momento tan crucial para Timoteo como para Pablo. Te pedimos que tú lo hagas también práctico en nosotros, Señor, que aprendamos de esta palabra, aprendamos, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Guía y unge, Señor, mis labios y mi palabra y mi pensamiento, para poder hablar a mi espíritu. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. El título, Vivir en tiempos difíciles. ¿Vieron la lectura que leyó Willy? Es complicado, ¿no? Súper complicado, porque es casi una lista de cosas que uno ve diariamente. Si uno vio el Tedeum, vio la homilía de Chomalí, todas las cosas que le dijo a los candidatos, también podríamos decir lo mismo. No vean por sí mismos, vean por esto, no sean egoístas, no sean esto, vean por el bien de la gente. Lo mismo acá, vivir en tiempos difíciles. Qué difícil es poder
hablarle a las personas y decirle, viva conforme a la palabra, porque son tiempos difíciles. Uno dice, no, si yo lo quiero hacer bien esto, pero me sale mal. Y de repente nos saboteamos, como se dice en buen chileno, nos disparamos los pies y hacemos las cosas todo al revés que lo que queríamos hacer. Y Pablo acá le está dándole un instructivo de vida a, adivinen a quién, a Timoteo. Timoteo ahí tendría más de 25 años en este momento Timoteo. Y Pablo estaba preso, listo para que lo decapitaran. Entonces él le dice, y ahí bueno, vamos en la primera, dice, el contexto ahí es el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, un discípulo, colaborador y también plantador de iglesias. Y Pablo escribe desde la prisión a Timoteo para decirle que permanezca firme en la fe y en la verdad del Evangelio. Y esto también es para nosotros hoy día. ¿Cómo permanecer firmes en la fe, en la verdad del Evangelio? ¿Cómo vivir esta fe y esta verdad en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir? Como yo les contaba, esto de los niños vulnerados, los niños que son encargados a familias guardadoras. ¿Cómo es vivir en esto? Y vamos con los primeros versículos. Del 1 al 9 nos vamos a hacer cargo de las características de los tiempos peligrosos. ¿Cuáles son las claves para entender los tiempos peligrosos? ¿Y qué significa tiempos peligrosos? Aquí Pablo nos hace una lista fenomenal de los tiempos peligrosos. Nos dice que en estos tiempos habrá gente, hombres, no solo, o sea, hombres y mujeres, ¿verdad? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia del Evangelio. Miren, una de las características más grandes que yo encuentro que existe dentro de toda esta lista de cosas feas que hay, es que cada vez tanto padres como hijos carecen de afecto fraternal. Yo lo he ido notando, es como una característica de los tiempos. No hay afecto fraternal. Hay madres que le dan la luz y no tienen afecto por su hijo. Y por eso yo les contaba esto de los niñitos abandonados. Cada año aumenta y la población de Chile no aumenta. Somos los mismos. De hace como 10, 15 años. Estamos estancados, a pesar de que han entrado hartos extranjeros, pero estamos en la misma cantidad, 17, 18 millones, y no crece más la población. Y a pesar de que no crece la población, aumenta la cantidad de casos como este que les contaba yo, de los casos de niños abandonados en los hospitales, entregados a los centros de cuidado de menores. Y por eso los centros de cuidado de menores que ya han cambiado el nombre de Sename a Mejor Niñez, etc., tienen cada vez más problemas con esto, porque no saben qué hacer, porque les falta gente y les sobran niños. Entonces, esa es una situación, y yo creo que tú en el consultorio, Moni, tú ves eso, ¿no es cierto? ¿También? ¿Te has fijado ese detalle tan...? Sí, hay mucha vulneración de los derechos de niños, hasta la explotación. ¿Y de que empezaste a trabajar hasta ahora, has notado que ha ido aumentando? Sí, hay aumentado. Si uno lo nota en las profesiones donde uno tiene contacto personal con la gente, y yo me asusto de eso,
Porque una de las señales dice ahí los últimos tiempos, las características de los tiempos peligrosos, es una de estas, falta de afecto fraternal. Cada vez adultos mayores más abandonados por su hijo. También, nosotros nos estamos envejeciendo como país y también cada vez más abandonados, falta de afecto fraternal. No los cuidan. Cada vez uno va por más y más denuncias por vulneración de derechos, como decía falta de afecto. Y miren, va a haber gente que tiene apariencia de piedad, es decir, parecen buenos, pero negarán la eficacia del Evangelio. Le agregan cosas. No, hay que hacer esto para entrar en el reino de Dios. No hay que hacer nada. La salvación es gratuita. No hay mayor gracia que esta, que la que vivimos. Y la palabra griega para, dice, la palabra griega para peligroso, tiempos peligrosos, tiene que ver con, directamente se usa la misma palabra griega que se usa en Mateo 8:28, cuando estaban los endemoniados, que dice para describir a los endemoniados de Gadareno, lo que se sugiere es peligroso, tiene que ver con ferocidad, eran feroces. Y no estoy hablando de ferocidad como de un perro que te muerde, o un tigre o un león. Estoy hablando de ferocidad espiritual y moral. ¿Me comprenden? Y ustedes ven ahora, no es una cuestión que sea, pasa de repente. Tuvimos la bendición de estar en la playa de Luis y no tenemos TV cable. Entonces tenemos obligado las noticias. Y sabes tú que es que es tremendo, yo quedo traumatizado cada vez que veo noticias. Necesito un psicólogo o algo, porque es que la velocidad tremenda de la gente, niños de 16 años manejando una camioneta, se cae arriba de una casa. ¿Dónde están los papás? Yo a mi hijo a los 16 años yo sabía perfectamente. 17, todavía sé dónde están. Hoy día a las 5 de la mañana yo le digo a la Luis, el Joaquín viene del sur, siempre me manda la ubicación. Yo no se la pido, me la manda. Yo sabía que venía por Talca, Linares, quedó parado un rato en Rancagua, me levanté para ir a buscarlo a la estación y ¿cómo no? Y él tiene 27 años ya, está viejo, es viejo. ¿Cómo un padre de 16 años no sabe dónde está su hijo? ¿Y cómo un hijo de 16 años le hace eso a un papá? Destruir una casa, una reja, un techo, la camioneta. No hay afecto fraternal. ¿Se dan cuenta? Yo quiero parar en eso, porque los demás todos lo conocemos. Conocemos la envidia, lo que es el fatuo, lo que es el vanaglorioso, soberbio, hemos sido blasfemos, ¿cuántas veces caemos en eso? Pero falta de afecto fraternal es una de las características que a mí me llama la atención como signo de los últimos tiempos. Y todo esto tiene que ver con una ferocidad tremenda, una ferocidad moral y espiritual. Pablo no se refiere aquí a catástrofes naturales, sino a la corrupción moral de las personas. Pese a lo que te estoy diciendo, no es una cuestión sencilla. La exhortación es clara, y lo dice en el versículo 5. Lo leen ahí, dice que tendrán apariencia de verdad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Evita no es el nombre de Evita, sino que córrete de ahí, arráncate, porque te van a devorar. Te van a devorar. A esto evita. Vamos con la otra. Del versículo 10 al 13. Bueno, acá Pablo le está tratando de preparar a Timoteo, porque sabe que le iba a tocar toda la persecución de la primera parte de la iglesia cristiana
primitiva, donde muchos iban a ser muertos, teniendo en consideración lo que hablaba Cristian el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que muchos fueron crucificados al revés, la mayoría de los apóstoles crucificados, algunos crucificados al revés, otros los partieron con un hacha, con sierras, otros los tiraron a freír como si fueran pescado frito. Entonces, frente a ese futuro de venir, Pablo le decía a Timoteo en el 10, le dice, pero tú has seguido no cualquier cosa, mi doctrina. Pablo la palabra de la doctrina que él había enseñado, mi doctrina, con conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Entonces, cuando está hablando de lo que le enseñó Pablo a Timoteo, está hablando de una cosa que va más allá de sentarse y conversar de la palabra, sino que le había enseñado no solamente con palabras, sino también le había enseñado con hechos, que es muy importante. Entonces dice, persuasión, padecimiento, no solamente con eso, también lo persuadió, le mostró con padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía e Iconio. Recuerden que tanto en Antioquía como en Iconio, Pablo tuvo que salir arrancando porque los querían apedrear, ¿ya? Entonces, y en Listra, o sea, le está diciendo cosas como concretas. Mira lo que me pasó en esto, y todas estas persecuciones, y de todas estas me ha librado el Señor. Es como que yo le dijera, ¿se acuerdan, hermano, cuando estuvimos orando por esta persona y el Señor la sanó? Lo que estaba pasando ahora en los avisos, esto mismo. Acuérdense de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros y cómo nos ha librado. ¿Cómo nos va a librar ahora? ¿Ya? En estos tiempos tan difíciles. Y dice, menciona todas las peripecias que ha sufrido en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús, padecerán persecución. O sea, si yo no tengo problema en la vida cristiana, pero me preocupa, porque uno siempre tiene problemas, no la saca gratis. Y por eso también me dice, mira, si tú quieres crecer en el Evangelio, vas a tener dificultades, vas a vivir en tiempos difíciles, pero no te abrumes, no te descaigas, no pienses que esto ya no da para más. Siempre el Señor nos salva de todo padecimiento. Y la otra, dice, Pablo establece un contraste entre los falsos maestros y su propio ejemplo de vida. Y lo dice ahí, toma mi ejemplo, pero tú que has seguido mi doctrina, con conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, que me sobrevinieron en Antioquía, dice, y también en todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo la palabra del Señor? Y miren, y es más aún, le enrosca otra cosa más importante, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. O sea, Timoteo ya de niño había ido a la iglesia, había tenido contacto con la palabra del Señor. Entonces le dice, mira, no te pido menos que eso, porque es lo mínimo que le puedes dar al Señor. Si ya desde niño habías aprendido la Escritura, no me vengas aquí que vas a estar mal por todo esto que te estoy nombrando, porque tú has escuchado de mí mismo la palabra del Señor y ya la conocías desde niño. Entonces no hay por dónde sacarse este mensaje
que tiene Pablo para nosotros y para Timoteo a su tiempo. Pablo establece un contraste entre los falsos machos y su propio ejemplo de vida. La persecución no es una cosa extraña, una anomalía, sino una consecuencia natural de una vida piadosa, una vida que está escondida en Cristo. Vamos con el número 3. De los versículos 14 al 17 nos está dando aquí, después de problematizarnos, mira, en los últimos tiempos va a pasar esto, pero tú ten cuidado, asume estos elementos para tu crecimiento espiritual. Y en el versículo 14 al 17, aquí Pablo nos muestra el poder transformador de la Escritura. Aquí los versículos clave, en el 14 dice, pero tú, persiste tú en lo que has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y nos da este gran versículo bíblico en 2 Timoteo 3:16, y nos dice que toda la Escritura es Inspirado por Dios. mira, se la sabe, y es útil o inútil. Útil. ¿Para qué? Enseñar, Para tres cosas. Útil para enseñar, redarguir, para redarguir y corregir, para corregir. Y para instruir en justicia. muy inteligente, no está leyendo, no está haciéndole eso. Mucha, pero bueno, si ustedes hoy día no se llevan eso a su casa, vienen a perder el tiempo, ¿no? Porque ese es el listado de pecados, da lo mismo porque los conocemos todos. Podemos prender la tele, en el trabajo lo podemos ver con mis propios compañeros, a veces conmigo mismo. Pero esto no se lo van a contar todos los días. El poder transformador de Cristo se basa en la palabra del Señor. Y nos dice ahí Timoteo, y Pablo exhorta a Timoteo a permanecer firme en lo que ha aprendido desde niño. Y le recuerda que la Escritura, recuerda lo que te han enseñado. ¿Qué voy a seguir enseñándote si tú ya lo sabes? ¿Qué puedo agregar a esto? Lo único que te puedo decir, Timoteo, o hermano querido, es que la palabra es útil para redarguir. Redarguir es no dejar tranquilo, es eso que te dice cuando Fernando te ha dicho, por ejemplo, recoge la mesa y te hacía el leso. ¿Qué sentí? Eso es redarguir. O a Willy cuando también la Virginia le dice, oye viejo, ven a lavarme los platos, y se hace el leso. ¿Qué pasa ahí? Yo también me pasa lo mismo. ¿También te haces eso? También me hago el leso. Pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? Dice, tengo que hacerlo. No puedo quedarme tranquilo. Lo voy a hacer. Redarguir es eso. Para que sientan la sensación de redarguir. No dejar tranquilo. La conciencia está ahí, te machaca, porque no lo hiciste, lo tenías que hacer y no lo hiciste. Lo sabías y no lo hiciste. Lo entendiste y no lo aplicaste. Sabías el camino y no lo caminaste. Útil, la palabra es útil para enseñar, pero no nos quedemos ahí. No solamente en la enseñanza, en la práctica y la conciencia. Redarguir, corregir. ¿Qué es lo que es corregir? Cuando yo lo hice mal, después vuelvo, lo intento y lo hago bien. Corregir. Instruir en justicia. Fíjense que cuando un niño es instruido en justicia, nunca va a ser bullying.
no va a ser bullying, porque él sabe que está dañando a otros. La justicia es eso, les doy a todos lo que se merece, ni más ni menos. Si tú mataste a alguien, ¿qué te merecen? La cárcel. Entonces, útil en esas 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Si usted no pasó la palabra y no le hizo ninguna de estas cosas, o se quedó solamente con la enseñanza, y después se me olvida, está mal, porque yo tengo que conocerla, entenderla y aplicarla. No puedo menos. ¿Y qué significa? Porque después le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Ahí está la palabra en hebreo y tiene el sentido de soplada. Es como cuando, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo cuando creó al hombre? Dios. Ese soplo es. Si hoy día tú piensas que esto es muy complicado para hacerlo, para cumplirlo por tu propio medio o por tu propia moral, yo te voy a decir que sí, que es difícil. Solo no lo podemos hacer. Por eso la escritura es soplada por Dios, porque nos inspira, nos da el aliento para hacerlo. Y cuando usted vea la palabra en ese contexto, inspirada por Dios, tiene la palabra correcta es soplada por Dios, lo que afirma el origen divino. Por eso es fácil hacerlo, por eso Jesús dice, vengan a mí y carguen mi yugo, que es fácil de llevar, porque es inspirado. Cuando tú tienes la inspiración del Espíritu Santo, ese soplo, no te cuesta hacer las cosas. Es más fácil. El propósito del hombre, miren, aquí quiero detenerme en una cosita. El propósito es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que subraya la suficiencia de la Escritura para la vida cristiana. No le agregue más. Esto es suficiente para su vida cristiana. No le agregue más. No, es que esto, no le agregue más. Y le voy a dar la aplicación de esta prédica pequeñita. Dice, vivir en tiempos difíciles para alguien que busca vivir una fe auténtica y transformar lo terrenal en lo eterno. En eso estamos nosotros los cristianos, porque vivimos lo terrenal, pero tenemos que transformarlo en algo eterno. Y la única forma y la única brújula son estos cuatro elementos que yo les decía: redarguir, instruir, corregir y instruir en justicia. El discernimiento. Primero el discernimiento. Estos son los 3 elementos de esta brújula. Discernimiento. Reconocer los tiempos y la influencia que desvían el camino de Cristo. ¿Cómo nos desviamos? Si nosotros no aprendemos a reconocer esto y seguimos caminando y cometiendo los mismos errores de esa enorme lista de pecados que nos da Pablo y que nosotros podríamos aumentar más, porque el hombre es tan original que inventa pecados nuevos todos los días, no quedaríamos cortos. Pero gracias a Dios podemos discernir esto y reconocer los tiempos. Por eso Pablo nos pide vivir lo terrenal como algo eterno. Primero, discerniendo y reconociendo en qué estoy fallando. Buscando ejemplos de vida, como el de Pablo, que decía, mírame a mí, que le decía Pablo al Timoteo. Seguir modelos de vida piadosos, como el de Pablo. Y buscar el fundamento. Recuerden que Pablo le decía a Timoteo, acuérdate cuando eras niño, que fuiste instruido en la palabra. El fundamento. Aférrate a la palabra, no a las personas, a la palabra.
como una fuente de verdad y corrección y como formación espiritual. No pidan nada más. Y recuerda que la palabra siempre está primero y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que tú la cimentes en nuestra vida y en nuestra mente. Que tú, Señor, nos sigas hablando durante la semana de lo que tú nos has compartido ahora y que lo hagas un hecho real en nuestras vidas. Te damos gracias por cada una de las personas que llegó hoy día a escuchar tu palabra y te pido, Señor, que tú las bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.